Hola, cuando se produce un tiroteo en algún lugar del mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde un loco, muchas veces un nazi, se pone a matar a otras personas, en ocasiones por el color de la piel de esas personas, o por su origen nacional, su origen étnico, su aspecto, sus creencias, su religión o su vestimenta, nos encontramos con que las redes se llenan de gente que ofrece sus pensamientos y sus oraciones, en inglés Thoughts and Prayers. Por ejemplo, recientemente con el caso de los tiroteos en El Paso y Dayton, se llenó Twitter de gente que ofrecía sus Thoughts and Prayers, sus pensamientos y oraciones. No sabe uno si para reconfortar a las personas que habían perdido seres queridos, para desearle recuperación a los heridos o para pedirle a su Dios que eso no hubiera ocurrido y sin embargo lo dejó ocurrir. Se sufre un incendio aterrador en el Amazonas que está realmente dañando ese pulmón del planeta, dañándolo mucho más que cualquier número de talabosques, mineros, desarrolladores empresariales que usted pudiera querer, que pueden causar daños terribles. Pero esto es muchísimo peor y lo que recibimos por las redes es Pray for Amazonia. Y el hashtag Pray for Amazonia de pronto aparece en todos lados y lo utilizan futbolistas y científicos y músicos y cantantes diciendo: todo el mundo vamos a rezar por el Amazonas, porque si rezamos lo suficientemente fuerte, seguramente Dios apagará el fuego. O algo así. Hace unos días una niña con un problema claro de desarrollo, un problema conductual, se subía a este enorme escenario de blanquísimo mármol que se otorga a sí mismo el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, para sus audiencias semanales con sus creyentes. Y alguien trató de quitar a la niña y él les decía: no, déjenla estar, déjenla jugar, para luego decir: pobrecita, pobrecita, y explicarle a la gente que cuando encuentren a una persona que está sufriendo una enfermedad, como la sufría claramente esa niña, lo que debían hacer, su obligación número uno como católicos, era rezar, era orar. Vivimos en un regreso de alguna forma de visiones religiosas que en gran medida se daban por superadas, por ejemplo con las ideas del laicismo en el gobierno, que ahora están siendo sustituidas, al menos en algunos lugares fuera de Estados Unidos, donde siempre ha habido una identidad muy cercana entre la religión y el gobierno, en lugares de Europa donde la gente está retomando ideas un tanto ahistóricas de la Europa cristiana, olvidando que la Europa cristiana se dividió en multitud de sectas que se mataron entre ellas alegremente de la manera más terrible en las masacres de los albigenses, o en, simple y sencillamente hay que recordarlo, la peor guerra antes del siglo XX, la guerra de los 30 años, que fue una guerra religiosa. Pero en este retorno de la idea de la religión como salida de algo, se reitera el valor de la oración. Y se reitera con tanta intensidad que parecería que nos están diciendo que todos los problemas del mundo se resolverían si rezáramos. Y queda la pregunta de por qué, sin embargo, con tanta gente rezando y convencida del valor de la oración, los problemas no se resuelven. Por el contrario, hay gente de distintas variedades, de distintas religiones. Esto puede ser imames musulmanes en los países árabes, o pueden ser imames musulmanes en Indonesia, pueden ser sacerdotes católicos, creyentes cristianos, predicadores evangélicos, rabinos judíos enloquecidos, gente de todas las religiones que afirma que los horrores que vive el mundo, que siempre vive horrores, se deben a la falta de oración. Es decir, no solo la oración tiene el poder de acabar con los desastres y con las barbaridades que estamos viviendo, sino que además, si estamos viviendo dichas barbaridades, se debe a que no estamos rezando lo suficiente, y de alguna forma parecería que precisamente por eso la deidad, cualquiera de las deidades en las que crea cualquiera de los que nos cuenta esta historia, la deidad está permitiendo que se nos castigue a ver si así aprendemos a rezar, lo cual pedagógicamente parece un tanto extremista. Pero, ¿qué es la oración? ¿Qué es el rezo? ¿Qué significa orar? La oración tiene multitud de definiciones y las iglesias se las arreglan para ofrecer algunas
definiciones francamente contradictorias. Pongo un ejemplo. Santa Teresa del Niño Jesús decía que la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Lo cual, analizado cuidadosamente, no quiere decir absolutamente nada. Era más claro San Juan Damasceno cuando decía que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Y esto suena más a lo que realmente conocemos, la idea de que orar es presentarle un pliego petitorio a la deidad y decirle, por favor, necesito que me resuelvas estos problemas. Pero hay otras definiciones que usa la propia Iglesia Católica. Dice en el Catecismo, la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios y del hombre, brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Lo cual tampoco significa nada con demasiada claridad, ni lo relaciona con lo que conocemos como las oraciones habituales, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, en fin, las oraciones, los rezos que aprendimos de niños, generalmente procedentes de monjas mal encaradas que nos estaban preparando para la primera comunión, como si no la mereciéramos, que es la actitud que suele uno ver en esos catecismos. Bueno, la oración se presenta, decíamos, primero que nada como un pliego petitorio, es decir, como una solicitud del creyente a su Dios. Y esto es enormemente extraño. Mire usted, nosotros le podemos pedir cosas a los concejales del ayuntamiento, podemos pedirle ayuda a un policía, podemos pedirle cosas a un médico, podemos pedirle cosas al dependiente de una tienda, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Estamos presentando solicitudes principalmente por una causa, porque ellos no saben lo que necesitamos. Si uno llega a la tienda y se pone frente al tendero y lo mira fijamente, el tendero no sabe si darnos una bolsa de pan, un frasco de gel de jabón o una lata de sardinas. Necesitamos decirle, quiero pedirle por favor que me dé usted una lata de sardinas, 2 barras de pan y un limón. Esto establece una comunicación entre dos personas, una de las cuales no está informada y la otra le tiene que aportar información, y una vez que le aporta la información le está haciendo al mismo tiempo un ruego, una petición, una solicitud, necesito que me des esto. Pero Dios sabe lo que necesita el creyente, Dios sabe lo que necesitan sus criaturas, Dios lo sabe todo por definición. La definición de Dios que estoy usando en este caso no es la deísta, ni es alguna de estas definiciones un poco a modo que se organizan algunos en sus esfuerzos apologéticos para más o menos casar a Dios con la realidad. El Dios del Islam o judio-cristianismo, el Dios en el que yo me crié como católico, el Dios del Medio Oriente, de los señores del desierto, de los guerreros del desierto, pues es un Dios que lo sabe todo, lo puede todo y es todo bueno. Por tanto, es absurdo tenerle que pedir algo. Si yo le pido, por favor, quiero que cures a mi amigo Enrique, primero que nada Dios sabe que Enrique está enfermo, Dios sabe que yo deseo vivamente que lo cure, sabe si es bueno o no curarlo. Y por lo tanto su decisión está tomada mucho antes de que yo llegue, me ponga de hinojos ante un altar repujado en oro y diga, Señor, por favor, sálvale la vida, cura a mi amigo Enrique. Peticionar a Dios resulta casi una ofensa a la deidad, casi un decir, mira, tú no estás enterado de esto, pero te vengo a decir lo siguiente. Dios lo sabe todo teóricamente, y entonces, ¿qué sentido tiene pedirle cosas? Más aún, cuando nos dicen los promotores de la oración, los promotores de los rezos, nos dicen que es necesario que muchas personas recen para que se haga verdad algo. O sea, vale más el rezo de 10,000 que el rezo de uno solo. Pero uno se pregunta por qué. Esto no es como las manifestaciones. Si 10 tíos hacen una manifestación para pedirle algo al presidente de una república populosísima, pues no les va a hacer ningún caso. Pero si salen 100,000 o 200,000 o 500,000 a la calle, empiezan a cambiar los puntos de vista del presidente y quizás pueda establecer una negociación para hacer las cosas como los otros quieren y poder conservar el poder. Pero no es el caso con una deidad. Si la deidad sabe todo, lo puede todo y es toda buena, no hay forma de cambiar su forma de pensar. No hay forma de decirle, permíteme que insista, oh Dios, no causes esta atrocidad o resuelve este problema, de veras consígueme un empleo o de veras ayúdame con el dolor de la pierna o de veras permíteme producir la película que siempre he soñado. Una deidad que lo sabe todo, lo puede todo y es toda buena,
está mucho más allá de las peticiones y de, por supuesto, de plegarse a las peticiones que le puedan hacer sus creaciones. El solo hecho de que tengamos un Dios al que se pueda convencer lo pone en una situación muy diferente de la que nos presentan como aquel creador del universo que lo sabe todo, lo puede todo y es todo bueno. Hay otra forma de oración que es muy común y que le entusiasma mucho en particular al Papa Francisco, y es la alabanza. La oración de alabanza son los hosanas y los aleluyas y los qué simpático eres y los cómo me caes bien que se le cantan a la deidad. Es decirle, tú eres grande, eres el mayor ser del universo, eres lo más fuerte, lo más potente y lo más extraordinario. Cosa que ya sabía él, o ella, para el caso, o ello, porque es Dios. No hay nada más grande que él, es el creador de todo el universo, y por lo tanto, lo que tendría que tener es un problema de personalidad bastante bajo, como para emocionarse porque sus criaturas le dijeran, oh, qué maravilloso eres. Mira, ese tipo de cosas que pasan con los sátrapas y los dictadorzuelos inseguros de sí mismos que gustan de que los alaben, así sea de manera obligada. Los Kim Jong-un, los Donald Trump, los Stalin, los Ceausescu, los dictadores de cuarta categoría, ya sea en cualquier lugar del mundo, gente que quiere que le hagan estatuas donde se vea más alto, más simpático y más guapo de lo que es, pensando que la posteridad así será como lo consagrará y no como un pesado que se quería hacer estatuas ganando guerras cuando nunca compitió ni siquiera en un combate de boxeo. Esa pobreza del Calígula, del Donald Trump, no creo que se la debieran los creyentes atribuir a su propia deidad. Donald Trump acaba de dar un ejemplo extraordinario de eso, de la disposición a ser halagado. Kim Jong-un hizo una prueba de 2 misiles pasando por encima de Corea del Sur, poniendo en riesgo con su creciente potencialidad nuclear a todas las zonas, especialmente a Japón y Corea del Sur, que son sus enemigos de siempre. Y al mismo tiempo le envió a Donald Trump una carta, y de lo que hablaba el presidente de los Estados Unidos no era de las pruebas de misiles que estaba haciendo cuando se había comprometido a dejarlas de hacer el presidente impuesto dictatorial de Corea del Norte, sino que lo que dijo es que Kim Jong-un me ha escrito una carta muy hermosa y 3 páginas, tenía 3 páginas la carta donde me dice que soy lo más simpático, lo más alto, que juego al golf maravillosamente, que soy un tipazo, soy muy inteligente, un genio muy estable, como gusta de definirse a sí mismo Trump, y incluso desde hace un par de días el elegido, que es como se hace llamar últimamente. Las alabanzas, los elogios fríamente calculados de un dictador que manipula con claridad todo a su alrededor, bastan para que renuncie a su obligación de proteger a sus aliados, el presidente de los Estados Unidos. Decir que una deidad es así resulta un poco cuesta arriba, resulta un poco decir que es una especie de Calígula, de Nerón, una especie de Juan Domingo Perón o algo incluso peor. Y luego está la idea del diálogo, la idea de un diálogo donde la otra parte no contesta con claridad, y no tenemos hasta hoy por lo menos evidencias de que conteste. Es decir, si la deidad respondiera dando datos, por ejemplo, Señor, ¿dónde está enterrado Alejandro Magno? Y dijera, en tal sitio, mira, a ver, verás una luz el próximo día 14 de agosto en la noche, andarás por tal lugar en Alejandría y verás una luz y allá abajo está Alejandro Magno. Esa sería una información que convertiría el diálogo en algo valiosísimo. Dios te da una información que puede servir además para resolver muchísimos misterios históricos y por supuesto para que tú pases a la historia como el que encontró finalmente la tumba de Alejandro Magno. Y lo digo como cualquier otra información, cualquier otro dato sólido, real, que pudiera aportar un Dios que lo sabe todo. Pero no hay tal diálogo. Y si lo único que hay es el monólogo de una parte que va y dice, Dios, me pasa esto, Dios, deseo contarte lo que me pasó ayer, que saliendo del trabajo me encontré a un amigo mío que venía en patinete, es que se nos olvida que Dios ya lo sabe. Lo que nos cuentan, lo que a mí me dijeron los curas, lo que a mí me dijeron las monjas, es que Dios lo sabe.
Dios sabe dónde estuve, qué hice, con quién hablé, qué pienso, qué siento. Mis emociones y mis ideas más profundas son del perfecto conocimiento de Dios. Entonces, ¿para qué dialogo con Él? ¿Qué sentido tiene, pues, eso que llaman oración? Tenemos que remitirnos al origen de los dioses. Ningún dios es presidente del universo, ningún dios es primer ministro del universo. Todos los dioses son reyes del universo porque son personajes moldeados sobre la figura de los antiguos monarcas, de los monarcas del Neolítico, de la Edad de Bronce, quizás un tanto de la Edad de Hierro. Monarcas que muchas veces controlaban apenas pequeños trozos de territorio, pero que deseaban sentirse importantísimos. O monarcas que tenían una gran influencia. Pienso en el primer emperador chino, Qin Shi Huang, quien quería vivir para siempre, trató de vivir para siempre, hizo miles de cosas para poder ser recordado, para poder trascender, y se sentía realmente Dios. Pienso en Hirohito, que todavía, incluso sus descendientes, los dos emperadores siguientes, para muchas personas siguen siendo dioses. Es decir, se modela a los dioses de acuerdo a los reyes. Si el pueblo tiene reyes, toda la humanidad debe tener un rey más o menos parecido, con las mismas actitudes. Quiere que lo apoyen, quiere que le aplaudan, quiere que le hagan desfiles militares como Donald Trump, quiere que le hagan sahumerios, quiere que mates a tus animales para sacrificárselos a él, porque él come el humo de los animales, así como el rey te quita a tus animales para comer él en eso que llaman impuestos, y que eran impuestos muy distintos a los impuestos que se pagan en una democracia, porque no existe la democracia de los cielos, no existe la República de los cielos, no existe la Confederación Internacional de los Cielos, existe el reino de los cielos. Y esos reyes que se usaron como base para modelar la idea de un posible Dios eran en muchas ocasiones niños malcriados de la peor categoría, bárbaros capaces de todo tipo de asesinatos y de todo tipo de violencia para obtener y conservar el poder para ellos y para sus familias. No eran modelos de conducta, no eran sin duda alguna grandes ejemplos morales, aunque así se querían presentar a sí mismos. Lea usted la historia de cualquier dinastía monárquica y verá que su nivel de barbarie, su nivel de moralidad y su nivel de autoexaltación es aterrador. Y sobre esa plantilla, sobre ese molde, se creó al Dios islamo-judio-cristiano, al Dios de los pequeños pueblos guerreros del Medio Oriente, y por lo tanto no es raro imaginarse que ese Dios habría que irle a pedir las cosas. Pidió una audiencia con el sátrapa de la región, finalmente lo recibe, va uno muy humillado. Oiga, usted, que por cierto, qué bonitos zapatos trae, qué simpático. Oiga, pero qué guapo es usted, yo no sabía que fuera tan guapo. Mire, le vengo a pedir, es que necesitamos que nos guarden el trigo de mi pueblo. Oiga, pero qué bonita barba, ¿se la peina usted solo? ¿Tiene un séquito que le peine la barba? Qué bonita es su barba. Bueno, necesitamos entonces pues que nos guarden el trigo, pero que no nos cobren tanto. ¿Podría ser, por favor? Se lo voy a agradecer muchísimo. Qué mirada tan bonita tiene usted. Esa mezcla de alabanzas, petición, humillación que se exigían para tratar con alguno de estos reyesuelos es lo que tradujimos a los dioses. Y es como nos imaginamos que piensan los dioses cuando se nos olvida que son, según la definición original, omnipotentes, omnipresentes, omnibenevolentes y omniscientes. Se me había olvidado el omnipresente hace rato, pero está allí, están en todos lados. Dios está en todos lados, lo sabe todo, lo puede todo y es todo bueno. Entonces no hay nada más que hacer. No hay mucho que hablar con Él. Decirle de cuando en cuando, gracias, Y Él sabe, de todos modos, que íbamos a decirle, gracias, Finalmente la oración se perpetúa, además de por la costumbre y por no entender las contradicciones internas de la idea de Dios que se han creado las religiones, sobre todo los tres monoteísmos, los tres grandes monoteísmos, se perpetúa por la casualidad y la superstición. Y para esto sirve echar mano del experimento de superstición de Skinner, precisamente. Skinner fue el que descubrió el condicionamiento operante, que si un animal hace una determinada acción y le das algo de comida, repite esa acción para obtener comida, establece un vínculo de relación entre la conducta y el objeto deseado, el reforzador que le llamaba, que va a obtener repitiendo esa conducta. En el caso de la superstición, lo que hizo Skinner fue poner un temporizador y darle de comer a una paloma cada 20 segundos.
La paloma no sabe que hay un temporizador que le da comida cada 20 segundos. Imaginemos que está aleteando en el momento en que cae la comida, va, come y vuelve a aletear, porque establece la idea de que quizás el aleteo provocó la llegada de la comida y se pone a aletear y aletea y aletea y en un momento dado le vuelven a dar comida y dice, ¿ves? Yo aleteo, la comida cae. A veces, así como la superstición de las palomas, a veces la oración funciona. Por ejemplo, en una guerra, si las poblaciones de las dos potencias en guerra rezan vivamente, una de ellas va a tener razón. Una de ellas creerá que sus oraciones fueron respondidas por la deidad porque ganarán la guerra, y los otros la perderán y sentirán que no son gratos a Dios. En un partido de fútbol, los fans más enfervorecidos y religiosos rezarán y le pedirán a Dios, a la Virgen y a todos los santos que su equipo gane el partido. Uno de los equipos ganará, uno de los equipos perderá, y el que gane considerará que Dios ha escuchado sus oraciones. Si empatan, muy probablemente los dos consideren que Dios no ha escuchado sus oraciones. Pero de cuando en cuando, aquello por lo que uno reza, por lo que uno ora, se vuelve realidad. Pero eso es solo una coincidencia. No podemos, ojalá y pudieran los que venden la oración establecer una forma de demostrar claramente que cuando oras de tal manera consigues resultados. Hasta ahora lo que sabemos es que la oración no da resultados y Dios no resuelve nada. Dios no apaga incendios, Dios no detiene guerras, Dios no salva niños con cáncer, Dios no da pan al que tiene hambre, Dios no da agua al que tiene sed. No ha pasado hasta ahora. Quien ha apagado fuegos, quien ha detenido guerras, quien ha salvado niños con cáncer, quien ha dado agua al sediento y pan al hambriento, siempre ha sido otro ser humano u otros seres humanos. Somos los que hemos resuelto todos los problemas que la humanidad ha enfrentado a lo largo de su existencia. Me preguntaba alguien si rezar era malo. No sé si sea malo en sí rezar, pero rezar es la expresión de deshacerse de la responsabilidad. Cuando recibí, por cierto, de un músico muy famoso y al que respeto enormemente y a cuyos conciertos voy con frecuencia, recibí un Pray for Amazonia, le dije, no, la oración no va a apagar el incendio, y esto te lo digo, no hagas esto independientemente de que te admiro y te respeto muchísimo como violinista. Y en la noticia del Papa yo le decía en Twitter, que además dirigido a Pontifex, no tiene uno que rezar cuando ve a alguien que sufre. Cuando ve a alguien que sufre, lo que tiene que hacer es apoyar la investigación científica, el conocimiento, los descubrimientos que permitan hacer que esa persona y otras como ella dejen de sufrir. Lo que hay que hacer es solidarizarse con ellos, entenderlos. Si no se puede curar su enfermedad, paliar su sufrimiento, disminuir al máximo su sufrimiento, abrazarlos, adoptarlos como una parte más de la diversidad humana y hacerlos sentir no pobrecitos, no poverina, como dijo Francisco, sino una más que no es ninguna pobrecita. Rezar implica deshacerse de la responsabilidad. Decir, Dios, yo tengo cosas importantes que hacer, te dejo este caso de esta niña, de este incendio, de esta tragedia, de esta guerra, de este horror, y resuélvelo. Porque además así me engaño a mí mismo creyendo que un mundo complejo, una sociedad compleja, unas relaciones humanas de una enorme complejidad y diversidad y variedad y detalles pequeñísimos que de pronto son enormes y grandes acciones, tienen respuestas sencillas. ¿Cómo se cura el cáncer? A través de un trabajo de años y años, de cientos y miles de investigadores que desentrañan los procesos de cada uno de los tipos de cáncer que hay, que actúan distinto, que tienen desarrollos diferentes. Eso es complicado, eso es pesado. Es más fácil decir, se cura rezando. Lástima que no se cura. Si rezar es malo es porque implica que nos abrimos a creer en todas las barbaridades sobrenaturales, nos abrimos a creer
en todas las falsedades convincentes que alguien nos ofrezca, nos aleja del conocimiento, nos aleja de la ciencia, nos aleja del esfuerzo por resolver las cosas, que es el esfuerzo que realmente ha cambiado el mundo. No me digan que recemos por el cambio climático, no me digan que recemos contra el hambre, no me digan que recemos contra la pobreza. Para eso hay que actuar directamente, hay que actuar individual, colectiva y universalmente para resolver los problemas, pero se resuelven con conocimiento, con decisión y con humanidad. Y por eso resulta tan desesperante, tan molesto ver que dicen reza por las personas que han sufrido un tiroteo. No, quítales las armas a los que los quieren matar. Reza por el incendio. No, apaguemos el incendio. Reza por la niña. No, curemos a la niña. Reza por algo. No, hagamos las cosas porque las podemos hacer. Hemos demostrado tanto, siendo tan brutos, teniendo tantas barbaridades a nuestras espaldas como especie, siendo tan capaces del mal, de la crueldad y de la barbarie, los seres humanos también hemos demostrado ser capaces de lo más alto, de entender, conocer el universo y preocuparnos por la gente a nuestro alrededor. Y para preocuparnos genuinamente por ellos tenemos que recordar que somos nosotros los únicos agentes en contra del sufrimiento, la tristeza y el miedo que pueden actuar en este universo, por lo menos hasta donde sabemos. Es el conocimiento el que puede acabar con el miedo y el sufrimiento. El tenerle miedo a un monstruo cuando uno es niño no se quita rezando. Ese monstruo desaparece realmente cuando encendemos la luz, cuando revisamos una y otra vez que no está abajo de la mesa y no está dentro del armario. Es el conocimiento la verdadera luz. Y es el conocimiento el que también nos ha permitido trascender a los reyes más salvajes que tuvimos hace 2500 o 3000 años e ir construyendo un mundo un poco mejor donde todos participemos de las decisiones. El tiempo que dediquemos a resolver los problemas médicos, los problemas físicos, los problemas meteorológicos, los problemas climatológicos, ecológicos, sociales y humanos a nuestro alrededor, es un tiempo mucho mejor invertido que el tiempo que nos dicen que pasemos hablando con un amigo invisible. ¿No cree usted?